Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos hermanos y hermanas a un video más de su canal. Inshallah, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tenemos que aclarar para muchas personas que no son musulmanas, inclusive para los musulmanes mismos. Dice Allah en el Sagrado Corán, en la sura de la vaca, aya 2: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Al-Muttaqin. Traducción: estas son las escrituras exentas de duda para aquellos que son temerosos de Dios, para aquellos que son temerosos de Allah. Como ustedes habrán visto en el título de este video, vamos a hablar de at-taqwa o el temor a Dios. Muchas personas, sobre todo detractoras de su Señor y musulmanes también, dicen que ¿por qué deberíamos tenerle miedo a Dios? ¿No? Y es una pregunta sensata. ¿Por qué nos dicen tengámosle miedo a Dios si Dios es quien nos creó, si se nos dice que Dios es misericordioso, que Dios no es malo, que es bueno, que no tiene ninguna característica negativa, que es un ser perfecto? ¿Por qué deberíamos tenerle miedo entonces a Él? Muy fácil, queridos hermanos y hermanas. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Inshallah, cualquier error es mío y no es de Allah. Supongamos que ustedes son una persona pobre, una persona que siempre ha existido con lo necesario, con viviendo de pepenar basura, limpiando parabrisas, haciendo alguna cosa que le genera lo suficiente para vivir día con día. Pero entonces vino la pandemia de COVID-19, los dejó sin empleo, no tuvieron fuentes de ingreso, y si de por sí ya eran una persona que no obtenía muchos ingresos, no obtenía muchos recursos, pues ahora de plano no tiene nada. ¿Qué hacen en esta situación? Ustedes, astaghfirullah, deciden robar comida, no dinero, comida. Ir a una tienda y robar comida. La toman y entonces los atrapan. Los atrapa un policía. Ahora, sabemos que en estas cuestiones jurídicas hay cosas que se llaman agravantes de delitos o que pueden reducir las sentencias, ¿no? Y pues su abogado les dice o que por su situación económica, su estilo de vida, puede ser que les disminuyan la sentencia, ¿no? O que de plano se las perdonen. Y sí, ustedes van ante el juez y están seguros de que ustedes robaron por necesidad. Pero aún así yo les pregunto, aunque ustedes están seguros que robaron por necesidad, ¿no tendrían miedo aún así de que el juez los fuera a meter a la cárcel? Porque puede ser que el juez les diga, sí, ok, está bien, es justo, robaste porque te hace falta de comer, pero aún así tiene que haber justicia para la persona que le robaste. Te pueden sentenciar de todas formas. Mínimo, a lo mejor un año de prisión, 6 meses, pero tendrás que pagar tu deuda. Tendrás que pagar el daño que cometiste. Es lo mismo. Ese miedo que le tienes al juez, porque el juez no tiene nada en contra de ti, el juez ni siquiera te conoce, el juez, inshallah, ¿no? Lamentablemente sabemos que no es así, pero en teoría el juez no está en contra de ti, no sabe de tu situación, es comprensible y va a impartir justicia. Entonces, ¿por qué le tienes miedo? Porque aún así cometiste un acto incorrecto que va a ser castigado. Lo mismo pasa con Allah subhanahu wa ta'ala. No es que le tengas miedo a Allah en sentido de a su persona, a su ser. No le tienes miedo a Allah porque dices, es que Allah es enojón y entonces a lo mejor lo agarro de malas y me va a castigar peor. No. Le tienes miedo al castigo que Allah imparte. Porque al final de cuentas ese castigo no es por hacerte mal a ti, no es porque Allah te odie, porque Allah sea injusto. Al contrario, Él es justo en su máxima medida, en la máxima representación de justicia. Es Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabes que por los malos actos que tú has cometido, Allah subhanahu wa ta'ala te va a juzgar por ellos.
Entonces, el tener temor de Allah es tener temor de su justicia y de su castigo, de su retribución por los buenos y los malos actos. La taqwa, el temor de Allah, es esa barrera que evita que el siervo sea injusto con su Señor, que evita que nosotros como musulmanes, como seres humanos, cometamos pecados en contra no de Allah, porque a Allah no le hacemos nada pecando, no, Él es perfecto, sino en contra de nosotros mismos. Eso es la taqwa. Y el muttaqin son aquellas personas que tienen temor de Allah y de su castigo, que cuando algo se les es prohibido, lo evitan a toda costa y se alejan de ello. Eso es taqwa y eso es al-muttaqin. Inshallah, hermanos y hermanas, no hagamos esto de relajar el Islam, porque yo he escuchado personalmente a muchos musulmanes y musulmanas quejarse de esto y decir: es que yo creo que no deberíamos tenerle miedo a Allah, no deberíamos tenerle miedo a quien es misericordioso, a quien es el más compasivo. Inclusive tratan de cambiar la traducción del Sagrado Corán, que al final de cuentas es traducción, no es la palabra de Allah, pero que de esa forma se desvirtúa el mensaje. Y tratan de cambiarlo a otras cosas, como que en lugar de temor, a cambiarlo al amor intenso o cosas así, que no es correcto. Allah dio su palabra, al muttaqin, at taqwa, y no es palabra de mía, no es palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es palabra de Allah porque viene en el Sagrado Corán. Si nosotros Es verdad que el Islam es una religión que profesa amor, que profesa misericordia para la humanidad. Es verdad que Allah es el más misericordioso de toda su creación. Pero el más misericordioso también creó el infierno, porque también es el más justo y también retribuye justicia para aquellos que hicieron el bien dándoles lo mejor y para aquellos que hicieron el mal dándoles lo peor. Entonces, hermanos y hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala es el más justo también, y por lo tanto hay que tenerle miedo a esa justicia, a ese castigo que Él no nos va a dar. Nosotros nos lo vamos a dar a nosotros mismos, porque Él va a juzgar en torno a nuestras acciones, no en torno a sus intereses, como lo hacen algunos jueces aquí, o por corrupción, o porque me caes bien, me caes mal. No, Él lo hará en la más justa y gran medida para aquellos que hicieron el bien y en contra de aquellos que hicieron el mal. Entonces, hermanos y hermanas, reflexionemos en torno a estas palabras y tengamos taqwa, porque la taqwa nos va a llevar al camino recto, nos va a mantener en él y nos va a alejar del pecado lo más posible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.